Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar haciendo proyectos con la Xtool M1. También decir que la gente de Xtool nos ha mandado para que probemos el purificador de humos. Al final del vídeo os vamos a estar diciendo todas las pruebas que hemos hecho y cómo se ha comportado. Así que comenzamos el vídeo. Como vemos, trae el manual de usuario. Con las especificaciones para montarlo. Bien explicado en varios idiomas. Un recambio del filtro, porque ya lleva uno puesto. Mirad, aquí es donde van los filtros. Así que vamos a montar el adaptador para la Xtool M1 y ya nos ponemos en marcha. Vale, una vez apretado lo vamos a colocar aquí. Como veis, vienen diferentes adaptadores, no solamente el que hemos puesto aquí, a diferentes máquinas, y como veis también otro tubo extractor. Así que vamos a enchufarlo a la corriente. Va con estas pequeñitas ruedas que también se pueden bloquear, pero está muy bien para poderlo desplazar para donde queráis. Ahora lo vamos a dejar en la mesa para ver su comportamiento y tenerlo aquí a mano. Así que vamos. Por la parte lateral tenemos un adaptador y un tubo para extraer el humo por la ventana. Ahora para mi primer proyecto voy a hacer una caja para poner los dulces para Halloween, así que voy a utilizar retales de madera que tengo. Gente, ya estamos haciendo los cortes con la M1 y ojalá hubiera la posibilidad de poder oler a través del móvil, pero os tengo que decir que no hay olores para nada de humo. Así que por ahora tengo que decir que el purificador de humos va genial. Mirad, ya se están haciendo los cortes. Quedó perfecto, así que vamos a seguir. Mirad, ya tenemos estas de aquí. También acabadas. Así que vamos a hacer la parte de abajo de la caja. Así que vamos a seguir. Ahora vamos a colocar una madera nueva para la parte de abajo. Vamos a levantar la cámara. Y vamos para allá. Bueno, ya nos ha terminado la última pieza, así que la vamos a sacar. Mirad, este es el resultado. Os voy a mostrar las otras piezas que han sido del proyecto. Aquí las tenéis.
Y mirar, como al cortar la madera deja restos de resina, lo que vamos a hacer antes de proceder al siguiente proyecto, voy a sacar todo esto. Mira, ¿veis? Aquí deja resina. Vamos a sacar todo esto y lo vamos a limpiar. Y así después hacemos lo siguiente y ya queda todo limpito. Así que vamos. Lo vamos a sacar todo. Y lo vamos a proceder a limpiar bien para que quede limpito para el siguiente proyecto. Hay que tener limpieza, porque si no la resina lo que hace es que se queda aquí pegada y después es muy difícil de sacarla. Se queda enganchosa. Con una simple toallita lo podemos sacar fácilmente. Ahora os voy a mostrar cómo queda la toallita, ¿vale? Mirad. Se aprecian los residuos, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Hay que irlo limpiando. Vamos limpiando. Ya los dejamos limpios para el siguiente proyecto o trabajo, como lo queráis llamar. Y ya lo colocamos. Vas a secar un poquito ahí. Y ya estamos. Así que dejarme un poquito que limpie todo esto y seguimos. Bueno, ya hemos limpiado todo, como veis. Ya está todo limpito, así que vamos a hacer lo siguiente, el siguiente trabajito. Vamos a colocar la madera. Esta es mucho más grande, pero entra igual. Vale. Vamos a colocarlo todo bien. Ahí. Perfecto. Vamos allá. Vamos a cerrar. Ahora, como segundo proyecto, haré unas calabazas decorativas que después pintaré. Vamos a encender el extractor también. Y ahí está. Bueno, ya acabado, voy a apagar el purificador, que si no, no nos vamos a oír. A ver, vamos a sacarlo. Aquí me equivoqué y le puse más potencia de lo debido, entonces lo volví a hacer. Así que vamos a sacar esto. Voy a desconectar la cámara para poder sacar la tabla. Bueno. Tendremos que sacar las piececitas, unas pincitas, algunas. Pero bueno, vemos que va saliendo. Queda un poquito así oscuro porque la máquina nos trajo el asistente de aire, ¿vale? Pero bueno, lo intentaremos pintar para que quede bien decorado. Así que vamos a sacarlo todo, a limpiar y a pintar. Ahora, como último proyecto, voy a utilizar retales que tengo para así aprovechar todas las maderas, que sabéis que no se puede tirar nada, y vamos a hacer un multicapa de Halloween. Así que vamos a por ello.
Fijaros qué bien va lo de tener la cámara, que gracias a ello podemos apurar bien la tabla. Qué justito ha ido. Pero fenomenal. Así que vamos a sacarlo. Vamos a sacar esto. Esto por un lado. Y eso lo vamos a sacar con cuidadito. Ahora voy a colocar esta tabla y nos vamos a ir a la computadora para acabar lo que falta del proyecto. Vamos a darle. Y volvemos a presionar el botón y ya está. Y esto ya comienza. Vamos a activar el aire, o sea, perdón, el purificador a toda marcha. Bueno, vamos a verlo. Bueno. Vamos a sacar las letras. Como veis, las letras van sueltas y las pondremos encima de lo que os he enseñado antes. Esta la vamos a tener que sacar con unas pincitas, más que nada para no romperla. Las calabazas. También el ojito lo vamos a sacar con unas pinzas. Y mirad, os voy a enseñar cómo irían. ¿Veis? Las calabazas irán aquí. Por cierto, tanto lo que es el título, que sería Halloween, como las calabazas, las hemos hecho en madera de 4 milímetros. Y todo lo demás está hecho en madera de 3 milímetros. Esperad, que saco todas. Primero hay que limpiarlo, ¿vale? Lo que es el material, porque por la resina que eche. Pero lo voy a enseñar así. Ahora no sé si lo estoy colocando bien o no. Lo tengo que mirar. Pero creo que sí, más o menos. Es para que lo veáis, ¿vale? ¿Veis? Bueno. La calabaza. Hay que saberlo colocar, ¿eh? Pero vosotros me entendéis, ¿eh? Ah, me queda la E ahí dentro, me queda otra E, que es la que he dicho que sacaré con pincitas. Así la puedo sacar así, espera. A darle unos toques leves. Esperad que tengo aquí unas pinzas. Ahí, perfecto. Vale. Mira, una cosita así. ¿Vale? Una cosita así. Pero bueno, después lo pintaremos, quedará todo más bonito. Es para que lo veáis. Bueno, como veis, ya he pintado las piezas, las pinté con spray y en este caso en la calabaza la he pintado con dos colores, en negro y en un azulado. Mirad qué chulo. Yo creo que va a quedar bonito. También hice el multicapa, también lo pinté y ahora voy a hacer el pegado, ¿vale? A ver cómo queda. Así que vamos.
Bueno, ya hemos acabado de hacer todos nuestros diseños para Halloween. Mirad qué chulada, cómo han quedado todos los adornos. ¿Qué os parece? Han quedado bonitos, Os voy a enseñar, por cierto, la caja que hicimos para las chucherías, para cuando vengan los niños a venir a buscar todas sus chuches. Mirad qué chulo, cómo quedó, qué bonito. Así ya no se nos van a escapar estas chuches. También os voy a enseñar el multicapa que hicimos. Mirad, que lo pintamos todo con spray. Y ahora, como os dije, vamos a hablar de lo que es el purificador de humos. Bueno, como os comenté, el purificador de humos lo he estado probando con la X-Tool y con otros grabadores láser. Y tengo que decir que sí, al final del día, si nos pasamos como unas 8 horas con el grabador funcionando, sí que se nota un pequeño olor a lo que es el humo, ¿vale? Pero es muy sutil. Es que ni es apreciable casi. Y tengo que decir que es buenísimo. Para mí es un aparato imprescindible en el taller, la verdad. Y más cuando tenemos las ventanas cerradas, por ejemplo, como en el invierno. Va fenomenal. Lo tengo que decir. Es lo que os digo, se nota si tenemos todo el día encendidos lo que es los grabadores láser. Sí, es lo que os digo, un pequeño olor a humo, pero es muy sutil. Por lo demás, funciona de maravilla, así que os lo recomiendo. Os voy a estar dejando un enlace de compra tanto del purificador como de la M1 en la descripción del vídeo. Así que sin más, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros y darle a un me gusta, así apoyáis el canal. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.